Hola, soy María José Salas, soy naturópata colegiada con UCN FENACO en España y soy la presidenta del Comité Científico del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Estamos en el 5º encuentro hispanoamericano con el título Naturopatía ahora más que nunca, un título muy acertado porque ahora más que nunca necesitamos estar al lado de las personas para poder ayudarles a mantener su salud. La ponencia, cuando pensé de qué tratar, como en nuestro programa de YouTube de ciencia naturopática tratamos los diferentes tipos de investigaciones científicas y las tecnologías naturopáticas, pensé en buscar algo que tuviese algún tipo de relación. Y como la manera de investigar que tenemos los naturópatas, por desgracia, es la investigación basada en la evidencia en nuestras consultas, pensé que podría hablar de una técnica cuyo desarrollo está basado, sobre todo al principio, en la investigación basada en la evidencia. Por lo que mi ponencia trata de, a ver si me deja pasar, vale. Auriculopuntura empleada como modalidad naturopática. La auriculopuntura es una técnica que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y continúa en el proceso de desarrollo como muchísimas otras técnicas, pero que sus inicios fueron así, con una investigación basada en la evidencia en consulta. Por lo tanto, dar su desarrollo nos puede dar una idea de cómo una técnica puede ir creciendo utilizando este tipo de investigación, sobre todo en consulta. Vamos a ver un poquito de historia de la auriculopuntura. La historia, como sabéis, ¿no? La acupuntura pues es una técnica que se utiliza, que es china, que es una técnica china, y que utiliza mucho los meridianos, los 12 meridianos, los 6 yin y los 6 yang, y que van relacionándolos con diversos desequilibrios del organismo. Por lo tanto, en China, en el libro Niqin, el canon del emperador amarillo, ya se habla de la conexión de la aurícula con el resto del cuerpo. En diversos capítulos de este libro encontramos referencia a esta conexión. Por ejemplo, en un capítulo nos pone todos los vasos se congregan en el oído. Ya está definiendo que hay una relación directa entre todo el organismo y lo que es la aurícula. En otro capítulo nos comenta, en cuanto a las enfermedades del hígado, cuando hay deficiencia, los oídos no pueden oír. Una relación directa entre el hígado y lo que es la audición. Cuando el qi es rebelde, hay dolores de cabeza y los oídos son sordos. Es decir, una relación directa entre hígado, dolores de cabeza y la audición. En otro capítulo, el qi del riñón se comunica con el oído. Como sabéis, el meridiano del riñón pasa directamente también por la zona auricular. Los riñones están muy conectados con los oídos, son dos, la forma incluso, y el meridiano pasa por la aurícula. Por lo tanto, el qi del riñón, lo que es la energía, la notamos en el oído. En otro capítulo nos dice el corazón se abre en el oído. Por lo tanto, vemos que aquí hay diferentes órganos, hígado, riñón, corazón, vísceras, dolores de cabeza, que se van relacionando y sobre todo en la primera referencia, todos los vasos se congregan en el oído. Esto ya se decía en Enelki. Después tenemos a Pianke, que fue el primer hombre que se especializó en el estudio de la oreja y su función equilibradora del organismo. Esto lo hizo en el año 400 a.C. Antes de Cristo ya se tenía muchísimas referencias
se sabe que en Egipto también se utilizaban. Aristóteles trajo referencias de Egipto sobre puntos auriculares. En el 475 a.C. se dice que los 6 meridianos yang están conectados directamente con la aurícula y los 6 meridianos yin están conectados indirectamente. Después tenemos el libro Brocado de Seda, en el que ya se habla de canales auriculares. Y en el Wei Sheng Pao Chen, libro publicado en el 1281 a.C., dice: los 5 órganos, las 6 vísceras y los 12 meridianos están relacionados con la oreja. Ya vemos que hace miles de años ya se conocía una relación de todo el organismo y de los meridianos con la aurícula. Pero no se había hecho ninguna cartografía de la oreja, no se habían designado los puntos y relacionarlos con los diferentes órganos o vísceras o meridianos que se quisiesen activar, ni se había conseguido obtener un proceso para conseguir utilizar esta relación directa entre la aurícula y el resto del organismo. No fue hasta 1951 cuando Paul Noguer, el doctor Paul Noguer, francés, empezó a desarrollar esta técnica. Lo que ocurrió es que llegó a su consulta un paciente en el que vio que tenía un punto de la aurícula cauterizado. Le preguntó qué le había pasado y dijo que él había estado muchos años con dolor lumbociático y había estado yendo a diferentes doctores para ver si conseguía aliviar este dolor. Le hablaron de una curandera, Madame Perrine, que le dijeron que curaba estos dolores y fue. Y Madame Perrine lo que hizo fue cauterizar el punto de la zona lumbociática. Al hacerle esta cauterización consiguió eliminar completamente los dolores que tenía. Paul Noguer se interesó, es una cosa tan rápida, que cauterizando un punto de la aurícula consiga curar una cosa que está tan distante en el cuerpo, pues le causó como buen científico interés. Y empezó a investigar y vio que sí, que había más gente que había pasado por Madame Perrine y que había también conseguido buenos resultados. ¿Qué hizo Noguer? Noguer lo que consiguió fue demostrar que los puntos acupunturales presentes en la oreja solo se hacen visibles si están afectados por algún desequilibrio. Es decir, si nosotros buscamos en la oreja, cuando encontramos un punto de dolor, sabemos que el punto está relacionado directamente con un órgano, con una víscera, con una zona del organismo, nos está indicando que esa zona tiene algún desequilibrio. Como veis, viendo la auriculopuntura de esta manera, se puede tratar como una técnica diagnóstica, pero también tenemos que tener muchos otros factores, a tener en cuenta muchos otros factores que no solo lo que nos indique la oreja. Pero bueno, es una manera que ya nos puede encaminar un poquito hacia dónde ir en el problema que tiene la persona. Y ahí empezó a desarrollar la teoría del feto invertido. Como sabéis, en auriculopuntura, el mapa que tenemos es que la forma del oído es la forma de un feto invertido. Lo que sería el lóbulo de la oreja sería la cabeza, toda la zona, esta sería la espalda y después piernas, brazos por aquí y la zona interna de la oreja sería los órganos internos. Esto es el mapa que definió Noguer con la teoría del feto invertido. Claro, Noguer pensó, la acupuntura,
estoy activando los puntos o con moxas o con agujas de acupuntura o con chinchetas, que es una técnica de acupuntura, pues los estudios que había realizado, que había podido realizar, se los enseñó a los chinos y coreanos en 1960. Se los enseñó a los chinos y a los coreanos. Y en 1960 estos aceptaron la teoría del feto invertido de Navier. La aceptaron después de que el ejército chino hiciese un estudio exhaustivo de los puntos y de la teoría del feto invertido de Navier. Por lo que los chinos incorporaron la auriculopuntura dentro de la técnica de acupuntura. Ya dentro. Ellos también hicieron su cartografía de la oreja, basándose en todos los estudios que ya había, que había hecho Navier, y que también tuvieron aportaciones del doctor René Bourdieu, que escribió 2 libros, Elements de auriculoterapia y Auriculosomatología, y del doctor Jacques Niboyet. El doctor Niboyet es el inventor del electroacupuntor. Gracias a este invento se consiguió avanzar muchísimo en las investigaciones sobre la auriculopuntura, porque era muchísimo más rápida la estimulación y era mucho más rápido encontrar los puntos que encontraban una excitación con el electroacupuntor y por lo tanto definir un poquito lo que el diagnóstico que estaba realizando. Después de aceptar los chinos la teoría del feto invertido, en 1962 se publicaron en China una recopilación de varios trabajos de auriculopuntura. Como veis, esta recopilación lo que contiene son investigaciones actuales del siglo XX y también investigaciones basadas en los libros de hace miles de años, de antes de Cristo, que ya relacionaban la aurícula con diferentes órganos, meridianos, vísceras, y por lo tanto hicieron una recopilación de todo lo que ellos ya conocían y de las nuevas investigaciones. Y en 1972 se escribió el primer libro chino de auriculopuntura. Por lo tanto, la auriculopuntura empezó a crecer desde ese momento, desde 1960, por 2 vertientes. Los franceses continuaban estudiando y los chinos empezaron a desarrollar su cartografía, su mapa, sus puntos en la aurícula. Cuando hay tanta gente interesada en una técnica, pues esta técnica se desarrolla muchísimo más rápido. Y ya teníamos la técnica y alguna aparatología que nos podía ayudar en el proceso de conocimiento del funcionamiento de esta nueva técnica que habían encontrado. A mí lo que me ocurrió con la auriculopuntura, y por eso digo que es una técnica que es clara de investigación basada en la evidencia, fue que yo estudié auriculopuntura con la cartografía china. Estudié con la cartografía china, pero no la incorporé enseguida a los procesos a las técnicas que utilizaba diariamente en consulta. No fue hasta que al cabo de unos años de empezar a trabajar, trabajaba en una empresa y nos propusieron que ya que sabíamos utilizar esta técnica, que la utilizásemos diariamente pues como apoyo, ¿no? Pues a una persona pues, que venía muy nerviosa o que en ese momento tenía dolor de cabeza o en ese momento le dolía el pie, pues ya que sabíamos utilizar esta técnica, pues ayudásemos en ese momento, aunque no hubiese venido a tratarse de eso. Entonces empecé a utilizarla, y a mí misma me sorprendió la rapidez con la que actúa esta técnica. Rápidamente los resultados son prácticamente inmediatos o un resultado total en pocas sesiones. Lo que me sorprendió al cabo de
de los meses de estar trabajando con esta técnica, porque al final pues ya me arriesgaba más, iba repasando la cartografía. Mira, tengo este problema también, me han dicho que puedes ponerme para tal cosa y tal. Y empezaba pues a ampliar los puntos que utilizaba. Hasta que de repente un día en consulta me llega alguien y dice, uy, qué bien me ha ido lo que me has puesto para el dolor de pie que tengo en este momento. Miré su ficha, todo el informe que tenía de ella y yo no le había activado ningún punto que tuviese alguna referencia con el pie. Me sorprendió, dije, bueno, pues como normalmente intentaba relajar a la gente, venía con mucha ansiedad, pero igual a relajarles, era una tensión que tenía en el pie. Bueno, igual había conseguido, al activar esos puntos, conseguir que disminuyese el dolor en el pie. Pero poco a poco había más gente que, uy, se me cayó la semilla de acupuntura y me la puse aquí. Y uy, qué bien me ha ido, me la puse donde tú me la habías puesto y ya he podido dormir toda la noche. Y miraba donde se la había puesto, no tenía nada que ver con poder dormir, con los puntos referenciados por la cartografía china. Claro, me quedaba sorprendida, todo eso me lo iba anotando para hacer una investigación basada en la evidencia, iba apuntando los puntos nuevos que salían, que no encajaban con la cartografía china, pero bueno, que estaban dando resultados, intentando buscar la relación que pudiese haber. Yo pensaba, pues bueno, voy a continuar obteniendo datos y poco a poco a ver si puedo intentar llegar a alguna conclusión. En esos días, en esos meses, me propusieron hacer una revisión de acupuntura y actualizar un poquito, porque como veis es una técnica con la que no se para de investigar y entonces se van ampliando los conocimientos cada día. Bueno, fui a hacer esta revisión y claro, y ahí conocí los mapas, las cartografías de Noguer. Claro, Noguer se continuó estudiando y empezó a definir diferentes fases que ahí sí que ya me encajaban con los puntos que la gente estaba obteniendo unos resultados que yo no esperaba porque no tenía nada que ver con los puntos de la cartografía china. Estas fases lo que hacen es relacionar lo que son los puntos con el desarrollo embrionario. Por lo tanto, podemos llegar más a fondo a los diferentes puntos que queremos activar. La relaciona con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Además, usa una serie de frecuencias vibracionales que se relacionan con estas tres capas. Como vemos aquí en esta imagen, vemos las diferentes frecuencias que utiliza. 10 Hz, 40, 80, 160, 5, 20 y 2,5. Cada uno de estas frecuencias se relacionan con las diferentes fases del crecimiento embrionario. También empezó a utilizar estas frecuencias, las relacionó con los colores, porque intentaba que no fuese una técnica invasiva, por lo tanto pensó, si los colores también tienen una frecuencia, vamos a relacionar la frecuencia vibracional con la frecuencia que tiene cada color. Entonces vamos a utilizar el color como activador de las diferentes fases del crecimiento embrionario. Por lo tanto, empezó a utilizar filtros de colores que va incorporando y que gracias a estos filtros podemos ir trabajando en las diferentes fases del crecimiento embrionario, los diferentes puntos, porque sabemos que cada zona del cuerpo viene desarrollándose de una de las tres capas embrionarias. Por lo tanto, gracias a eso se pueden hacer diferentes cartografías del feto invertido, pero también del feto de pie y del feto transversal,
tendríamos el feto invertido, el feto en posición vertical y en horizontal. Por lo tanto, depende de la fase que estamos trabajando, vamos a tener los puntos en una parte de la aurícula o en otra. Y esta diferencia de cartografía hace que estemos activando en puntos diferentes el mismo punto de reflejo del organismo. También descubrió el reflejo vascular autónomo, el VAS. El reflejo vascular autónomo es una manera de comprobar qué punto se encuentra excitado a través del pulso. Lo que se hace es, al mismo tiempo que estamos buscando los puntos auriculares, tenemos el pulso controlado. Vamos controlando el pulso y vamos pasando el buscador de puntos, el punteador, lo vamos pasando por la aurícula. Cuando notamos que el pulso que lo tenemos cogido hace un vacío, ese punto por el que acabamos de pasar, comprobamos que al pincharlo, al puntearlo, tiene dolor y nos está indicando que en ese punto tenemos un desequilibrio. Ese punto y la relación con el órgano o víscera o sistema están en desequilibrio. Por lo tanto, sabemos exactamente qué punto es el que tenemos que estar activando. Gracias a todos estos avances y al electroacupuntor ha podido hacerse investigaciones científicas que ya no sean basadas en la evidencia, que podamos comprobar empíricamente. Por ejemplo, gracias a los escáneres se han hecho diferentes estudios viendo la activación de las zonas del cerebro. Una de las investigaciones que se hizo fue poner una pinza en el dedo y ver, al estar pinzando el punto del dedo, qué parte del cerebro se activaba. Se activó la parte del cerebro del dedo y después se puso una aguja de acupuntura en la zona del dedo, de la oreja, de la aurícula. Y se comprobó que se había activado la misma zona del cerebro que cuando habíamos puesto una pinza en el dedo. Es decir, que se conectó, se vio que realmente hay una conexión en el punto que el mapa cartográfico de la oreja nos indica que es la zona del dedo, que cuando activamos el dedo realmente. Por lo tanto, ha sido una técnica que ha ido avanzando muchísimo, también por el interés que han tenido por ella muchísimas profesiones. No se utiliza solo en naturopatía, sino también en medicina, también hay en enfermería, por lo tanto, hay muchísimas investigaciones científicas realizadas, tanto que al final se creó el Instituto de Acreditación de Auriculopuntura, que lo que hace este instituto es pues consensuar el nombre de los puntos, consensuar las técnicas que se incorporan a la misma técnica, que al final ya dicen ciencia de auriculopuntura, porque como al mismo tiempo podemos introducir diferentes técnicas dentro de la misma técnica, como la cromoterapia, en láser los pulsos, también podemos hacer pulsaciones continuas o cortas en los puntos para activarlos, es decir, que se están incorporando muchísimas técnicas dentro de la misma técnica de auriculopuntura. Y todo eso se consensa en el Instituto de Acreditación de Auriculopuntura para llegar a ese consenso de que en todo el mundo la nomenclatura sea la misma y el procedimiento sea el mismo. La gente, como es una técnica poco invasiva, continúa haciendo sus propios
incorporando diferentes técnicas y supongo que continuará creciendo. Lo importante de esto son dos cosas. No pensar que solo utilizando la auriculopuntura vamos a conseguir que una persona llegue a su estado de salud óptimo. Siempre tenemos que acompañarlo, o al contrario, que sea la auriculopuntura la que acompañe otros procedimientos en naturopatía. Aunque es muy rápida y muy directa los resultados que conseguimos con la auriculopuntura, no vamos a curar, no vamos a sanar a una persona solo con auriculopuntura. Es que la naturopatía es un estilo de vida y tenemos que, como decimos siempre, quitar lo que nos estorbe y poner lo que falta. Por lo tanto, solo con esto no vamos a sanar a una persona. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces, como la están utilizando otras profesiones, se utiliza muchas veces como en lugar de no te tomes esta pastilla para el dolor de cabeza, te voy a poner los puntos del dolor de cabeza y te vas a encontrar mejor. Vale. Pero, ¿qué pasa? Sabemos que el dolor de cabeza puede estar dado por muchísimas cosas, por unas cervicales en mal estado, por digestiones malas, por problemas de vista. Entonces, tenemos que intentar equilibrar lo que es el cuerpo entero, a todo el cuerpo. No solo paliar lo que es momentáneamente el problema que tenemos. Por lo tanto, la auriculopuntura es una herramienta fantástica para utilizarla, pero no como un medicamento. No vamos a medicalizar en naturopatía lo que es la auriculopuntura. Por lo tanto, es muy importante saber esto y no utilizarla así. Y, en segundo lugar, no quedarnos solo con un mapa, con una cartografía. ¿Por qué? Porque se va extendiendo, se va ampliando el conocimiento sobre la relación de la aurícula con el resto de organismos. Por lo tanto, es una técnica que está aún creciendo, es muy joven, una técnica muy joven de 1960, y necesitamos tener muchísima información. Si vosotros tecleáis en Google auriculopuntura o investigación sobre auriculopuntura, os salen miles y miles y miles de referencias. Si entráis en PubMed, os salen miles y miles de estudios científicos. En Medline, muchísimas referencias de escritos sobre auriculopuntura, muchísimos libros, muchísimos mapas, una técnica que está creciendo y que causa muchísimo interés, despierta mucho interés para todos los interesados en los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo. Por lo tanto, hay que seguir siempre estudiando y avanzando y no dejar nunca de hacer investigación basada en la evidencia. Es muy importante recoger todos los datos en consulta para poder nosotros también seguir avanzando y ampliar la visión de todos estos resultados. Creo que no me he dejado nada. Sí. Sabéis que tenemos diferentes zonas del cuerpo, microsistemas, ¿vale? Tenemos microsistemas en el pie, en las manos, en el rostro y en la aurícula. Al fenómeno que todo el cuerpo se represente en una zona pequeña del mismo se llama somatotopía. Es decir, esa zona de que el todo está en el micro se llama somatotopía. Y en la ciencia que estudia este fenómeno, reflexología. Tenemos la reflexología podal, que también se utiliza mucho, pero realmente la más rápida, la que se está dando más buenos resultados en microsistemas es la auricular, la de auriculopuntura. En 1990, Hiroshi Nakajima, que era el director general de la OMS en ese momento, decía que la auriculopuntura posiblemente es el microsistema más desarrollado en 1990, mayor documentado científicamente y el más práctico y más utilizado. Imaginaos en 1990 que hacía 40 años que Noguer había
hecho su teoría del feto invertido. Imaginaros ahora, 30 años después, es decir, ya con 70 años de auriculopuntura, cómo desarrollada y está en este momento. Como os he dicho, hay muchísimas referencias científicas. Si entráis en PubMed o en Medline o en cualquier otra revista, veréis que hay muchísimas referencias y podéis estar buscando y leyendo todas las que más os interesen. Libros hay muchísimos, pero yo para esta ponencia he estado con el Manual Básico de Auriculopuntura de Edgardo Pilar Hernández, porque es una revisión, es del 2012 y es una revisión de todo el nacimiento de la auriculopuntura. Por lo tanto, tiene muchísimas referencias científicas. Está más basado en los estudios médicos de Estados Unidos, pero tiene muchísimas referencias científicas. El estudio de Interpsychics del 2003, eficacia de la terapia de la oreja en el tratamiento primario del insomnio, acuerdo con la diagnosis tradicional. Es aquí también es de la diagnosis tradicional, no de una ampliación, de ver que somos un todo. Y después los dos libros de Noguer, de Paul Noguer, Auriculoterapia, Auriculomedicina, El hombre en la oreja, Introducción a la práctica de la auriculoterapia. Y otro estudio que está muy interesante, que es efecto del punto auricular segment en la onda del pulso del volumen digital en sujetos sanos, viendo el VAS, ¿vale? Viendo el pulso cómo va funcionando. Hay muchísimos. Cualquier tema que os interese, pues auriculopuntura, insomnio, auriculopuntura y dolores de cabeza, auriculopuntura, desequilibrio hormonal. Todo eso entráis y veréis que hay miles y miles de estudios y referencias científicas. Espero que con esto os haya despertado las ganas por ampliar vuestro conocimiento sobre la auriculopuntura, de seguir revisando y haciendo revisiones sobre ella. Un fallo que hice yo fue cuando vi en consulta que me pasaban estas cosas, que los puntos no correspondían con la cartografía que había estudiado yo, la china. En ese momento no empecé a buscar información y es un fallo muy, muy grande que no hice, porque en el momento en que algo no nos cuadra, lo primero que tenemos que hacer es entrar, buscar información y corroborar que lo que nos está ocurriendo le ha ocurrido a más gente. Y si no, pues ya empezar a recopilar datos para ampliar y ver qué está pasando, porque muchas veces lo que es el entorno, la nueva cultura, el nuevo medio que nos envuelve, hace que cambien las variables y lo que antes era de una manera, ahora no lo es y podemos empezar una investigación. Ese fue mi fallo, gracias a que pude hacer aquella revisión y continuar aprendiendo sobre auriculopuntura. Espero que vosotras continuéis aprendiendo sobre auriculopuntura y sobre todo lo que vosotros veáis que algo que no es como realmente os han dicho que debería ser. Por lo tanto, espero que os haya gustado y que continuéis utilizando esta técnica o empecéis a utilizarla porque es muy útil. Muchas gracias y espero que os haya gustado mi ponencia y todas las que hay en este quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Un quinto encuentro con muchísimas ponencias, con 3 días de actividades y que disfrutéis mucho de él. Gracias.